Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver los ejercicios de campo gravitatorio que han caído en los exámenes de selectividad de física del año 2020 en Andalucía. En estos exámenes vamos a tener en cuenta tanto los que han caído en julio como en septiembre, pero también los que estaban como reserva. Ya sabéis que todas las preguntas de Andalucía de física constan de dos partes. El apartado A, totalmente teórico, y el apartado B, un problema. Bueno, pues empezamos. El primer ejercicio sería de un examen reserva, por lo tanto que no ha caído. Dice así, apartado A, considera dos partículas de igual masa separadas a una distancia d, justifique la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Y, al aumentar la distancia entre las partículas, la energía potencial gravitatoria del sistema disminuye. Bueno, sería falso puesto que disminuye el valor absoluto, pero como tiene un signo negativo, realmente está aumentando el valor total. Y el potencial gravitatorio en el punto medio del segmento que la separa es igual a cero, también falso. Fijaros que el potencial gravitatorio es un escalar y por lo tanto se suman directamente los valores que tengan los potenciales gravitatorios que creen cada una de las masas. Fijaros que siempre son negativas. El potencial gravitatorio siempre es negativo y por lo tanto el potencial gravitatorio total será negativo. Bueno, podéis pausar el vídeo, leerlo y yo paso a hacer el apartado B. Antes de hacerlo, recordaros que de los 12 exámenes realmente que hay, opciones A y B de 6 exámenes, la primera pregunta siempre es de trabajo y energía o campo gravitatorio. De trabajo y energía fueron 4, que ya los puse en otro de los vídeos, mientras que de campo gravitatorio son 8 preguntas. Bueno, vamos a ir rapidillo. Dos masas de 10 kilogramos se encuentran situadas en los puntos 00 y 40. 00 y 40. De 10 kilogramos las dos. Representa en un esquema el campo gravitatorio creado por las dos masas en el punto 44. Este es el punto 44, siempre fuerza atractiva o campo gravitatorio que se dirige hacia las masas. Esto sería G sub 2, esto sería G sub 1 y por la regla del paralelogramo podremos calcular G total. Se podría calcular el módulo solamente, pero yo creo que es más correcto calcular el vector y si hiciera falta, si alguien quiere calcular el módulo, pues que lo haga. Bueno, lo primero que hago es calcular el módulo de G sub 1, esto de aquí. GMR cuadrado nos da un valor de 2,08 por 10 elevado a menos 11 newton partido kilogramo. Y ahora lo que voy a calcular es G sub 1x y G sub 1y. Pero fijaros que estos cuatro, y por lo tanto este ángulo es de 45 grados. Es decir, que voy a multiplicar por raíz de 2 partido 2 para calcular G sub 1x o G sub 1y. Y me da un valor de 1,47 por 10 elevado a menos 11 newton partido kilogramo. Por lo tanto, el vector G sub 1x será igual a menos 1,47 por 10 elevado a menos 11 y negativo porque va para la izquierda. G sub 1y también será negativo porque va hacia abajo y vector unitario J. Y ahora, G sub 2. G sub 2 este de aquí. No hay que descomponerlo. Por lo tanto, voy a calcular el módulo y lo único que voy a hacer luego es colocar lo negativo y el vector unitario J. El módulo sería 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa 10 dividido la distancia al cuadrado. Pongo el signo menos, puesto que va hacia abajo, y pongo el vector unitario j, y me da un valor de menos 4,17 por 10 elevado a menos 11j. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumar los vectores en el eje x y en el eje y. G sería igual a menos 1,47 por 10 elevado a menos 11i, que es este valor de aquí, menos 5,64 por 10 elevado a menos 11j, que sería este valor, más este de aquí, 4,17 más 1,47, que son 5,64. Negativo, evidentemente, J, newton por kilogramo. Si alguien quiere calcular el módulo, bueno, pues sería el cuadrado más el cuadrado, raíz cuadrada, y se obtiene un valor de 5,83 por 10 elevado a menos 11 newton por kilogramo. Y segundo su apartado, si colocamos una masa de 5 kilogramos en ese punto, es decir, aquí, ¿cuál será la fuerza que experimentará? Bueno, pues sabéis que la fuerza es m por g, pues 5 por lo que teníamos antes, nos da este valor. El módulo peso igual a m por g y nos da este valor de aquí, 5 por 5,83 por 10 elevado a menos 11, que será 2 y pico por 10 elevado a menos 10, ¿no? Sí, 2,915 por 10 elevado a menos 10 newton. Bueno, ya digo que podéis ir pausando el vídeo cuando queráis y voy a seguir adelante, puesto que es largo el vídeo. Son, ya digo,
8 preguntas. Por lo tanto, las preguntas teóricas voy casi a saltármelas. Voy a dejar un poco de tiempo para que podáis pausar el vídeo y yo voy a pasar directamente a hacer el apartado B. ¿De acuerdo? Bueno, pues así lo hago. Apartado B. Un satélite de 500 kilogramos de masa orbita en torno a la Tierra a una velocidad de 6.300 metros por segundo. Calcule el radio de la órbita del satélite. Siempre igualamos todas fuerzas, la gravitatoria y la centrípeta. Nos piden R, así que despejo R de aquí. Gmv cuadrado, lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 10 elevado a 7 metros. El apartado II, el peso del satélite en la órbita. Bueno, pues el peso es la fuerza con la que se atraen la Tierra y el satélite. G, M, M y 10 elevado a 7 al cuadrado, que es 10 elevado a 14. Y obtenemos 1994,33 newton. Estamos hablando de radio, pues radio. Vamos a hacer el 3, de nuevo un apartado teórico, que voy a explicarlo algo, porque he hecho aquí algún cálculo que quizás no hiciera falta. Pero bueno, dice así: ¿puede ser nulo el campo gravitatorio en alguna región del espacio cercano a dos partículas, sabiendo que la masa de una de ellas es el doble que la de la otra? Pues sí, evidentemente. Aquí tenemos una masa, 2m, otra masa m, y habrá un punto en el cual los dos campos gravitatorios se anulan. Evidentemente tendrá que estar más cerca de la masa pequeña. Y yo creo que con eso casi se podría acabar. Bueno, y el potencial gravitatorio no se puede anular. Fijaros que en la primera pregunta creo que no han dicho algo parecido. El potencial gravitatorio es un escalar y por lo tanto las dos masas crearán dos potenciales gravitatorios negativos que al sumarse darán un número negativo. ¿Qué es lo que he hecho yo aquí además de eso? De decir que hay un punto donde se anularán los campos gravitatorios. Calcular dónde estaría ese campo, ese punto donde se anulan los campos gravitatorios. G tiene que ser 0, G1 más G2, por lo tanto los módulos iguales, la expresión de los campos gravitatorios, solamente que en vez de M pongo 2M y M. Se empiezan las cosas, G y M se van, me quedaría esto de aquí, distancia 1 al cuadrado. La distancia 2 al cuadrado será D, bueno, la distancia 1 al cuadrado. Tomo raíces cuadradas, para que se quite este cuadrado que es un peñazo. Despejo R1 y me queda un valor de raíz de 2D partido 1 más raíz de 2. Bueno, y esta es la demostración de que el potencial gravitatorio siempre es negativo. Y vamos a hacer el apartado B, que sería el problema, que vale 1,25. Recordad que son 4 preguntas y cada una de ellas a 2,5 puntos. Tenemos dos masas de 2 kilogramos y 5 kilogramos, que se encuentran situadas en el punto 0,3, la de 2 kilogramos, y en el punto 4,0, la de 5 kilogramos. Calcule I, el potencial gravitatorio en el origen de coordenadas. Bueno, el potencial gravitatorio será debido a las dos masas. Sacamos factor común menos G, M1, R1, M2, R2, menos G, M1, 2 kilogramos, M2, 5 kilogramos, y distancia en el origen serían 3 metros y 4 metros. Calculo y obtengo, como siempre, un valor negativo de menos 1,28 por 10 elevado a menos 10 julios por kilogramo. Segundo subapartado, trabajo necesario para desplazar una masa de 10 kilogramos desde el origen de coordenadas al punto 4,3. Es decir, la otra masa, la tercera masa del problema la voy a trasladar desde aquí hasta aquí. ¿Qué necesito saber? El potencial gravitatorio en el punto 4,3. Pues lo calculo igual que antes. M1, R2, distancia, etc. Y como antes, también sale negativo, pero evidentemente otro número. Menos 1,45 por 10 elevado a menos 10. Trabajo que tengo que realizar. Trabajo externo. Si no dicen nada, yo supongo que el trabajo necesario es el que se tiene que realizar externamente. Si quisieran preguntar el trabajo que efectúa el campo, pues pueden decir el trabajo que efectúa el campo, pero como lo dudo, yo lo que hago normalmente es calcular los dos. Trabajo externo y trabajo efectuado por el campo. Bueno, el trabajo externo es igual al incremento de energía potencial, o lo que es lo mismo, masa que voy a trasladar por incremento de potencial gravitatorio. Masa, diferencia de potencial gravitatorio, y me da un valor de menos 1,7 por 10 elevado a menos 10 julios. El trabajo efectuado por el campo, el mismo, nada más que con signo contrario. 1,7 por 10 elevado a menos 10 julios. Y pasamos a hacer el siguiente ejercicio. Como veis, larguillo, pero bueno, también podéis ver un par de problemas, pararlo, cortarlo, verlo en otro momento.
4. Un planeta A tiene el triple de masa y doble de radio que otro planeta B. Determine la relación entre I, los campos gravitatorios en la superficie de ambos planetas. Este es el campo gravitatorio. G sub A, G sub B, lo que nos piden. Para G sub A, G sub B, sustituimos M sub A por 3M sub B y R sub A por 2R sub B. Al final, ¿qué me queda? 3/4. Este tipo de problemas son bastante elegantes. Parece que hay un lío en lo que va a ocurrir aquí si empiezan a ir cosas y me queda un numerito. II, entre las velocidades orbitales de dos satélites que se encuentran orbitando respectivamente alrededor de cada uno de los planetas a una altura sobre la superficie igual al radio de cada uno. Bueno, un poco lioso, pero aquí lo importante es que esta fórmula que todos conocéis, Gm partido R, esa R es la distancia entre los centros de gravedad. Y si está a una altura igual al radio del planeta, será por lo tanto R será igual al doble del radio del planeta. Expreso V sub A con todos los datos, V sub B con todos los datos, donde está, bueno, se empiezan a ir aquí cosas, donde está M sub A pongo 3M sub B y donde está R sub A pongo 2R sub B. Al final me queda raíz de 3 medio. Perdón. B. Un satélite de 500 kilogramos describe una órbita circular alrededor de la Tierra con un periodo de 16 horas. Determine la altura a la que se encuentra el satélite en la superficie terrestre. Fijaros que casi siempre hago lo mismo. Fuerza gravitatoria igual a fuerza centrípeta. Aquí despejo V cuadrado. ¿Por qué? Porque V también es constante y por lo tanto será igual a 2πr partido t. Y por lo tanto v cuadrado igual a gm partido r, pero también es igual a 4pi cuadrado r cuadrado partido t cuadrado. Igual a estas dos cosas. Y este es una ecuación que es una locura aprendérsela de memoria, pero que me sirve para un mogollón de problemas. En algunos problemas me pide el periodo, en otros me pide la altura, en otros me pide la masa del planeta, en otros me pide la constante de gravitación. En este caso que me pide la altura. Pues calculo r, sustituyendo, y a R le quito el radio del planeta, en este caso de la Tierra, y me da un valor de 2,58 por 10 elevado a 7 metros. Sería la altura sobre la superficie terrestre. Calcula la energía mecánica del satélite en la órbita. Bueno, esta ecuación la conocéis, yo la deduzco. Se tarda poco y si sobra tiempo, pues queda mejor. Energía mecánica, cinética más potencial. Cinética más potencial. Cinética, un medio de m, y ahora v cuadrado. Donde ponemos v cuadrado, hay que poner gm partido r. Menos gm partido r. Fijaros que estoy quitándole a un número negativo la mitad de ese valor en positivo. Y por lo tanto me queda menos gmm partido 2r. Sustituyo, calculo y obtengo un valor de menos 3,10 por 10 elevado a 9 julio. Siempre un número grande, pero siempre negativo. 5. Considera dos partículas de masa m y 2m, separadas a una distancia d, que interaccionan gravitatoriamente entre ellas. Realice un esquema con las fuerzas. Bueno, las dos fuerzas son iguales. Podría parecer que la que tiene más masa sufre más fuerza o ejerce más fuerza sobre la otra. No. La fuerza es la atracción gravitatoria, Gmm partido r cuadrado. Y son iguales. Esta fuerza es la que ejerce la primera sobre la segunda y esta es la que ejerce la segunda sobre la primera. Yo muchas veces a los alumnos les decía que ¿qué atraía con más fuerza? ¿La Tierra a una persona o la persona a la Tierra? Exactamente igual. II. Determina la relación entre las aceleraciones de las partículas. Las aceleraciones son fuerza partido masa, las dos fuerzas son iguales, me quedaría m sub 2 partido m sub 1, 2m partido m, que es igual a 2. Evidentemente, la masa más pequeña se acelera, tiene una aceleración mayor. La fuerza es la misma, pero como la masa es la mitad, la aceleración el doble. B. El problema. Dos masas puntuales de 5 y 10 kilogramos están en los puntos 0, 0 y 1, 0. Respectivamente, 5 kilogramos y 10 kilogramos. Y represente y determine el punto entre las dos masas donde el campo gravitatorio es 0. Fijaros que esto mismo ha salido algo parecido antes, solamente que yo lo puse en función de la distancia d que no conocía. Ahora sé que es 1 metro. G sub 1 tiene que ser igual a G sub 2, los módulos, claro.
Bueno, pues gmr cuadrado, gmr cuadrado, g se va y hago la raíz cuadrada, igual que antes, ¿de acuerdo? Y de aquí voy a despejar r sub 1 y me da un valor de 0,414 metros, más cerca de la más pequeña, como es evidente, la que tiene menos masa. Y calcule el trabajo necesario para trasladar una masa de 4 kilogramos desde el punto 3,0 hasta el punto menos 2,0. Desde aquí hasta aquí. ¿Qué voy a hacer? Igual que en otro problema. Si es que fijaros que son siempre prácticamente los mismos. Calcular el potencial gravitatorio en un punto, en otro punto, restar el final menos el inicial y multiplicar por la masa. Aquí lo vamos a tener. Lo que yo decía, potencial gravitatorio en el punto 3,0, como siempre negativo, potencial en el menos 2,0, como siempre negativo, trabajo efectuado igual incremento de energía potencial, masa por incremento de U, masa incremento de U, 2,24 por 10 elevado a menos 10. Y aquí tenemos al trabajo. Seis. Dos cuerpos de masa m y 2m, fijaros que se repiten, se encuentran sobre la superficie de un planeta. Razón la velocidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Las velocidades de escape de ambas masas son diferentes. Falso. Por aquí viene. La energía cinética que debe tener ambos cuerpos para escapar de la atracción gravitatoria es la misma. Falso también. La velocidad será la misma. Pero si las masas son distintas, la energía cinética también tendrá que ser distinta. Bueno, ahí lo tenéis. Podéis pausar y yo paso a hacer el problema. A explicar el problema. Un satélite artificial, bueno, fijaros que siempre lo mismo, ¿de acuerdo? R, lo mismo, y aquí o puedo despejar una cosa o puedo despejar otra. Aquí que estoy despejando el periodo en función de la velocidad, porque fijaros que me dicen, satélite de 500 kilogramos, orbita alrededor de la Tierra, con velocidad, por lo tanto no voy a eliminar la velocidad, ¿de acuerdo? Aquí lo que voy a eliminar es la distancia, esta R y esta R, todo esto igual a todo esto y despejo el periodo. Compruebe si se trata de un satélite geoestacionario. Lo único que hay que hacer es calcular el periodo. Si sale 24 horas, sí es estacionario. Como no ha salido 24 horas, no es estacionario. Y determine la energía mecánica del satélite. Es que otra vez lo mismo. Es que he llegado a la misma ecuación, he sustituido y he calculado. Menos 4 por 10 elevado a 9, que como os decía, son valores grandes y negativos. Penúltimo ejercicio. Muy facilito. Y otra vez muy parecido. Un planeta A tiene el triple de masa y doble de radio que otro planeta B. Determine las relaciones entre I, los campos gravitatorios y la superficie de los dos planetas. Como es la superficie, en vez de R minúscula puedo poner R mayúscula. G sub A, G sub B, se empiezan a ir cosas, se sustituye MA por 3MB, RA por 2RB y queda 3 cuartos. Y los potenciales gravitatorios en la superficie de ambos planetas. U sub A, U sub B, se empiezan a ir cosas y queda 3 medios. Como veis, preguntas muy parecidas. Apartado B. Dos masas iguales de 1000 kilogramos se encuentran situadas... Bueno, los problemas, fijaros que son siempre o de distribución de masa o de satélites, prácticamente siempre. Dos masas, este de distribuciones, de 1000 kilogramos, se encuentran los puntos 0,0 y 0,3. Represente y calcule el campo gravitatorio en el punto 4,0. Se atrae, paralelogramo, ¡pum! Este sería el campo gravitatorio. Este ángulo lo llamo alfa. ¿Para qué? Porque este vector lo voy a descomponer en uno horizontal y en uno vertical. El horizontal será igual al módulo del campo gravitatorio por el coseno de alfa, mientras que la vertical será el módulo del campo gravitatorio por el seno de alfa. El coseno de alfa será igual a cateto contiguo 4 dividido por hipotenusa 5 y seno de alfa 3, 5, 3 quintos. Bueno, pues primero calculo G sub 1, que sería este de aquí, que no hay que descomponerlo. GMR cuadrado, GM R cuadrado, 1, 2, no, este 1, sí. Este es el que hay que descomponer. 2,67 por 10 elevado a menos 9. G sub 2, GMR cuadrado, GMR cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Y ahora descompongo G, que sería igual a G sub 1x más G sub 2x más G sub 1y. Fijaros que lo único que hay que descomponer de G sub 1 y G sub 2 es G sub 1. G sub 2 ya va a estar descompuesto. Es G sub 2x. Bueno, pues G sub 1x sería igual a menos 2,67 por 10 elevado a menos 9, que es lo que habíamos calculado,
por el coseno. El coseno es 4 quintos, pues por 4 quintos. Negativo, ¿por qué? Porque va para la izquierda. G sub 2x, ya lo había calculado, sería 4,17 por 10 elevado a menos 9, pero como es hacia la izquierda, negativo. Y vector unitario y. G sub 1y, el 2,67 por 10 elevado a menos 9, ahora sería por el seno de 3 quintos. Seno de alfa, que es 3 quintos. Y es positivo, puesto que va hacia arriba. Hago esta operación y me sale este valor. Menos 631 por 10 elevado a menos 9 y más 1,60 por 10 elevado a menos 9 J, newton partido kilogramo. Y determina la fuerza gravitatoria sobre una masa de 50 kilogramos colocada en ese punto. Bueno, pues fuerza es igual a masa por gravedad, 50 por lo de antes y obtengo este valor. Como veis, el apartado A complicadillo, el B una chorrada. ¿Que queremos calcular los módulos? Puedo calcularlo, pero me piden fuerza gravitatoria y la fuerza gravitatoria es un vector. Yo lo dudaba, lo pregunté en una reunión de selectividad y me dijeron, la fuerza es un vector. El campo gravitatorio es un vector. Bueno, pues si me piden un vector, doy un vector. Y último ejercicio, el examen reserva F. Si un satélite artificial describe una órbita circular alrededor de un planeta, ¿cambia su energía potencial a lo largo de su órbita? No. ¿Y su energía cinética? No. ¿Es posible cambiar la velocidad orbital del satélite sin que éste modifique su altura? Pues no. Bueno, ahí lo tenéis explicado. Pausarlo el vídeo si queréis y yo paso a hacer el problema del apartado B, que es lo último del examen. De los exámenes, de las preguntas de los exámenes del 2020 referentes a campo gravitatorio. Otra es lo mismo, fijaros. Un satélite artificial describe una órbita circular alrededor de la Tierra a una altura igual al radio de esta. Es decir, que R será igual a 2R. Por eso aquí multiplico por 2. Si su peso en esta órbita es de 1000 newton, es decir, que en esta ecuación, en la ecuación de la gravitación universal de Newton, nos dan F. Determine la masa del satélite. Es decir, que de todo esto voy a despejar M minúscula. La despejo, sustituyo, calculo y obtengo 406,9. Solamente un pequeñillo detalle, ya lo decía, que la distancia entre los dos centros de gravedad será el doble del radio terrestre. Y la energía necesaria para ponerlo en órbita desde la superficie de la Tierra. Bueno, pues la energía que habrá que suministrar será la diferencia entre la energía en la superficie terrestre y la energía en la órbita, o mejor al revés, ¿no? La energía en la órbita menos la energía en la superficie terrestre. Órbita menos superficie. En la órbita, pues la energía mecánica, G, M, 2R, pero R era 2R mayúscula. ¿Sí? Esto es 2 por R minúscula, pero R minúscula es 2 por R mayúscula, siendo R mayúscula el radio de la Tierra. Y esto que es la energía mecánica, tenemos que restarle la energía potencial que tiene el satélite cuando se encuentre en la superficie de la Tierra, que es menos GMM partido R, pero esa R es el radio de la Tierra. Bueno, ¿qué hago aquí? Sacar factor común GMM, 1 partido R menos 1 partido 4. Sustituyo, calculo y obtengo un valor de 1,1 por 10 elevado a 10 julio, como era de esperar, un valor grandísimo para mandar a un satélite al quinto pino. Y creo que por aquí ya no hay nada más, ¿no? Esto ya está preparado para cuando hagáis el examen del 2021, pues colgarlo por aquí. Antes de decir adiós, recordaros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF los exámenes, los ejercicios que estamos colgando en el canal. Cuidado con el bicho y hasta otra.